Pues nada, vamos a ir empezando. Básicamente tenemos la siguiente ponencia con Miguel Ángel Cañada, que viene de INCIBE. Él es el responsable del Centro Nacional de Coordinación. Es una entidad designada en España, de la Red del Centro Europeo de Competencia de Ciberseguridad, de la Comisión Europea, miembro de la Junta Directiva, vicepresidente en representación de las autoridades públicas nacionales en CSEO. Así que nada, aprovechad, disfrutadla. No todos los días viene alguien de INCIBE aquí a Jaén. Y nada, os dejo con Miguel Ángel, que os cuente más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Para el Instituto Nacional de Ciberseguridad siempre es un placer poder estar aquí. El año pasado también estuvimos, nos gustaría estar más, siempre es complicado. A mí personalmente, que soy de Jaén, además, particularmente me hace especial ilusión venir aquí cuando puedo hacerlo. Así que nada, agradecer la invitación, felicitar también por esta iniciativa. Yo creo que es muy importante que una iniciativa como esta crezca, vaya evolucionando y pueda seguir aportando. Es una realidad absolutamente evidente que tenemos que impulsar la ciberseguridad, porque a medida que sigue creciendo el ámbito digital, esa superficie de riesgo es cada vez más grande y contemos ya sea con el Capitán América, como decía nuestro colega anteriormente, o con los recursos que sea, porque es muy importante, ¿no? Y además hay una enorme falta de talento sobre la que ahora me detendré un poquito más adelante. Bueno, yo vengo a compartir una realidad quizá no tan técnica, pero una visión más estratégica que para nosotros es muy importante y en la que venimos trabajando en los últimos años. Cuando hablamos de capacidades europeas de ciberseguridad, al final estamos hablando en términos regionales. Había una pregunta del cuestionario anterior sobre Lazarus. Evidentemente, Corea del Norte es uno de los actores, uno de los sospechosos habituales, ¿no? Como de los cuatro magníficos. Hay otros agentes regionales. En cualquier caso, yo creo que la situación geopolítica actual, de la que todos somos conscientes porque lo vemos a diario en los telediarios y en el mundo digital, yo creo que eso nos está llevando a hacer una reflexión que desde unos años atrás a nivel europeo se ha hecho y que sin duda tenemos que profundizar ahora. Lo comentaba nuestro colega anteriormente, yo no me detendré mucho aquí. En el ámbito de la ciberseguridad, en el esquema nacional, en la arquitectura nacional de ciberseguridad, hay fundamentalmente tres ministerios involucrados. El Ministerio de Defensa, que lo hace a través del Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Criptológico Nacional. Como comentaba él anteriormente, es la entidad de referencia para administración pública. Gobierno nacional, gobiernos autonómicos, entidades municipales, entidades provinciales y locales, todo ese ámbito de actuación, ahí viene trabajando el Centro Nacional de Inteligencia a través del Centro Criptológico Nacional. También en el ámbito de defensa tenemos el mando conjunto del espacio. Sobre esto me detendré más adelante, en el ámbito de la ciberdefensa y de cómo desde el ámbito privado tenemos y estamos contribuyendo a mejorar ese ámbito de defensa y la importancia de incorporar personas para trabajar en este ámbito. Hablaré un poco de tecnologías de uso dual y de qué se está haciendo y qué tenemos que hacer para seguir avanzando en esa protección. Luego, en el Ministerio del Interior tenemos, además del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que se encarga de la parte física, la Oficina de Coordinación en Ciberseguridad coordina todo el ámbito de actuación de protección de infraestructuras críticas en el ámbito digital y, por supuesto, tanto Policía como Policía Nacional, Guardia Civil, otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en la persecución del ciberdelito y que tienen mucho trabajo, tengo que decir, porque es una actividad cada vez más importante. Importante no el ciberdelito, sino perseguirlo, porque cada vez es más amplio. Y aquí también juega un papel importante el ámbito de la cooperación internacional, no solamente en la persecución de los ciberdelincuentes, sino precisamente porque hay algunos países que actúan de refugio
de estos cibercriminales, ¿no? Que no son esas, como ya sabéis, no son esa foto romántica del ciberdelincuente con la capucha delante de un ordenador. Eso evidentemente ya no existe, los hay, pero no es lo más preocupante. Son organizaciones criminales que tienen horarios de trabajo con turnos de 8 horas, que fichan cuando entran y fichan cuando salen, que tienen su retribución y que, por un lado, se dedican a la ciberdelincuencia para obtener financiación y, al mismo tiempo, ofrecen servicios, me vais a permitir decirlo así, no solo en el ámbito del robo de información, sino también de la desinformación para algunos países, digamos, que los que les dan cobijo. Son un arma de guerra más, son un arma de ciberdelito más, son un actor al que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, en esa construcción de capacidades. Por último está el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que este es nuevo. Antes sabéis que asuntos económicos y transformación digital iban de la mano, se separaron hace unos meses. Nosotros estamos en transformación digital. El INCIBE es el Centro Nacional de Referencia para todo el sector privado y ciudadanía. Trabajamos también en el ámbito de la investigación, porque el Gobierno nos designó hace unos años Centro Nacional de Coordinación del Centro Europeo de Competencias en Ciberseguridad, que la Comisión Europea ha puesto en Bucarest. Este centro de competencias de Bucarest está canalizando toda la financiación, o va a impulsar toda la financiación en I+D+I en ciberseguridad los próximos años. En cada Estado miembro hay un centro nacional que coordina, que hace de centro espejo de ese centro europeo, y en el caso de España, INCIBE es el centro. También hablaré de esto y de las oportunidades que eso representa. Evidentemente, a nivel operativo trabajamos estas instituciones, a nivel técnico lo hacemos a través de los CERT, de los centros de respuesta, los que, como ya comentaba nuestro compañero anteriormente, tenemos uno para CCNCER, Administración Pública, el de la ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, y el INCIBE CERT, que trabaja en el ámbito privado y también presta servicio al Ministerio del Interior, aunque evidentemente cuando llega un incidente de ciberseguridad estamos coordinados en esa plataforma común. Por encima, evidentemente, el Departamento de Seguridad Nacional, que actúa también como POC, como punto de contacto para instituciones fuera de España, y es el canal de coordinación, y todos nos coordinamos en el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que integra, yo creo que todos los ministerios, y que es una herramienta de alineación del nivel estratégico y del nivel operativo técnico. Esto era simplemente para haceros la foto de dónde está INCIBE, que tengáis la foto. Yo entiendo que conocíais y nuestro compañero anteriormente ha hecho una foto rápida de esto, pero bueno, creo que es bueno situar los actores del sector público que trabajan en esto. El año pasado, cada año presentamos un balance de los incidentes que gestionamos en nuestro CERE. He cogido este extracto breve, pero os animo a que lo veáis en la página web si tenéis curiosidad por ver más datos. Fundamentalmente lo que el año pasado vimos es que evidentemente siguen creciendo el número de incidentes. Antes dábamos una estadística diferente, hablamos de eventos y el número era más alto. Ahora separamos eventos de lo que son propiamente incidentes, pero en cualquier caso solamente nosotros, el INCIBE, el año pasado gestionó cerca de 83.000 incidentes de ciberseguridad. Si hacéis la media por hora, la media por día, pues os podéis imaginar que es un número bastante elevado. Nosotros monitoreamos la red, monitoreamos qué pasa en el ámbito de nuestra competencia, y el año pasado detectamos más de 180.000 sistemas vulnerables, lo cual es una cifra bastante elevada, pero tampoco es demasiado extraño, ¿no? Hay una encuesta, no he puesto el dato porque la última encuesta que tengo es del 2022, que habla de percepción de riesgo, ¿no? Hay una encuesta que publicamos a través de la ONSI que pregunta a los usuarios, ciudadanos, empresas, acerca de si han sufrido algún incidente o si ellos han pensado en algún momento que sus sistemas estaban infestados, ¿no? O sea, si ellos detectaban o pensaban que habían sufrido algún tipo de incidente o que tenían los dispositivos, los sistemas en riesgo. Ese porcentaje cada año invariablemente ha oscilado entre el 10 y el 20%,
en los últimos 10 años. Y nosotros lo ponemos en relación con lo que a través del monitoreo de las redes detectamos, ¿no? o de la identificación de IPs infestadas, ¿no? Claro, esa cifra del 20-10% la tenemos que poner en relación con los datos que nosotros tenemos de la realidad, no de lo que perciben los usuarios, los ciudadanos, sino lo que es la realidad. Y claro, nuestras cifras hablan en torno a un 55, 65, 70%. Es decir, que el nivel de dispositivos que en algún momento han sufrido algún tipo de infección, que sea muy leve, es bastante más elevado de lo que la gente percibe, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que en los que tenemos que pensar, ¿no? Que cuando los que os dedicaréis a esto, estáis trabajando en un mundo donde la percepción del problema es muy reducida. Cuando a uno le atracan por la calle, cuando uno entra en un banco, ¿no? Con esa media en la cabeza y la recortada, pues es fácilmente identificable, ¿no? El problema en el ámbito digital es que ni la propia víctima en muchas ocasiones sabe que es víctima o tarda mucho tiempo en darse víctima. No pueden pasar meses hasta que detecte un problema serio. Entonces, ahí tenemos un vector más que tenemos que considerar a la hora de abordar todos estos temas, ¿no? Otro de los datos que hemos visto este año es que los dispositivos, no sistemas, dispositivos vulnerables, el año pasado nosotros identificamos más de 4 millones. En Jaén creo que eran 39.000 y algo. Cerca de 40.000 en cualquier caso, que es una cifra bastante relevante, y evidentemente nuestro mapeo, nuestro monitoreo no llega al 100% de la realidad, o sea que ahí seguramente hay un gap bastante importante. Pero en cualquier caso lo que vemos, analizando más o menos lo mismo cada año, es que esto sigue subiendo. El año pasado era 3 millones y algo, hemos subido casi un 20-25% este año, ¿no? Nos hemos puesto por encima de los 4 millones. Y otra de las cosas que estamos viendo es que cada vez más las infraestructuras críticas están siendo, o hay un incremento notable de los intentos de acceso por diferentes vías de acceder a sistemas críticos. Como sabéis, hay legislación europea que está llegando y que es de obligado, a través de directivas o de reglamentos, que es de obligado cumplimiento por los Estados miembros. La DORA venía a proteger al sistema financiero, la NIS 2, como sabéis, está pensada en sectores esenciales, críticos, y va a ampliar notablemente el ámbito de actuación, pero lo que estamos viendo es que cada vez más esas infraestructuras críticas están siendo el incremento notable, y no solamente por la guerra, no solamente momentos puntuales por ataques de Rusia, sino que de manera generalizada se está trabajando de manera muy sistemática en atacar infraestructuras críticas. Nosotros el año pasado identificamos esos porcentajes. En el sector financiero bancario estamos hablando de 1 de cada 4, lo mismo ocurre en transporte y algo similar en energía. Al final estamos viendo o vemos que son elementos críticos de los sistemas de los países, y que es bastante previsible que eso siga siendo así. Que ya sea por cuestiones puramente económicas, de ciberdelincuencia, o sea por cuestiones geopolíticas, estamos viendo un incremento muy acusado en sectores que son extraordinariamente críticos, sistémicos, y que pueden afectar a la sostenibilidad, si me permitís, de una nación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí esta lógica que estamos aplicando de protección de manera coordinada con todos los actores que os comentaba anteriormente, y de generar capacidad, nos está diciendo claramente que tenemos que generar muchas más capacidades para esta protección, porque la curva va a seguir creciendo, ¿no? He puesto aquí agua porque me permite explicar un caso que tuvimos ocasión de discutir con algunos colegas cuando en octubre del año pasado Hamás atacó Israel. En el ámbito ciber, uno de los primeros ataques que se realizaron de manera simultánea desde un país de la región fue el sistema de agua, que, como sabéis, en Israel es uno de los sistemas, una de las infraestructuras con más inversión y desarrollo, por motivos evidentes, ¿no? por su situación, por su
sus condiciones, ¿no? Entonces, lo que quiero simplemente es poner de relieve la importancia de que, incluso en una cuestión, en una guerra tradicional, si me permitís la expresión tradicional, pero bueno, en una cuestión física, también al mismo tiempo se está analizando atacar, digamos, la parte más vulnerable, una de las partes que le puede generar más problemas y que puede generar más desestabilización, ¿no? Israel, por ejemplo, es el que suministra el 30% del agua de Jordania, con lo cual ahí está generando también un problema que se va a extender, ¿no? Y en nuestro caso es un porcentaje muy bajo, pero lo que quiero decir con esto es cómo se identifican aquellos sectores que pueden generar o aquellos elementos sistémicos que pueden generar desestabilización y se está atacando. Por eso, insisto, no estamos frente a románticos, esa imagen romántica que decía anteriormente del encapuchado, sino que estamos hablando de organizaciones criminales con esa dualidad que sirven a intereses económicos varios y propios, que se financian con esa herramienta, pero que están siendo utilizados como elementos de desestabilización, como elementos de ataque, como actores principales de esa nueva manera de hacer la guerra, que es la guerra híbrida, ¿no? Yo esto cuando hablamos con nuestros colegas del ámbito de defensa siempre lo dicen desde hace mucho tiempo, desde hace bastantes años, ¿no? Siempre decían lo mismo. Claro, cuando tú tienes un tanque en la frontera de tu país, sabes que estás a punto de entrar en guerra o estás en guerra. En el ámbito digital eso es permanente, ¿no? Esto de la guerra híbrida no es una cuestión, digamos, tiene fluctuaciones, sube y baja, pero es constante. En el ámbito digital la guerra es permanente, porque, insisto, hay países que están detrás de todo eso y, por lo tanto, ya no estamos hablando de una cuestión puramente de delito, sino también estamos hablando de una cuestión criminal. Hay una estadística de hace 2 años, que imagino que se habrá incrementado, de la Comisión Europea, que hablaba de que hay un ataque de ransomware cada 11 segundos en el mundo. Yo incluso me parecía poco, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es esa permanencia, esa sistematización del ámbito digital como elemento de desestabilización, además de lo que es propiamente el negocio. Y esa parte de atrás, que es la de meter miedo, que yo creo que ya no hace falta, nosotros la utilizamos mucho también para sensibilizar de la importancia de que tenemos que preocuparnos por estar atentos, por estar vigilantes, sensibilizar para que los ciudadanos y las empresas tomen medidas, pero también nosotros vemos esto y por eso estamos en transformación digital, por eso estamos en el área también económica de las actuaciones del Estado. La ciberseguridad es una enorme oportunidad. Es un sector que crece en 10 dígitos, en 2 dígitos anualmente, a nivel global. Crece mucho porque la superficie de riesgo, lo digital, sigue creciendo y, por lo tanto, el ámbito donde se puede atacar cada vez es más amplio. Es un sector que va a seguir generando no solamente necesidades, no solamente nos va a empujar a generar capacidades para protegernos, sino que también está generando ya, de hecho, unas enormes oportunidades de empleo. Hace unos años el problema que tenían muchas empresas, en nuestro caso españolas, pero era un problema generalizado, es que las empresas de economías más fuertes, la empresa de Estados Unidos, te robaba, hablo en términos de talento, ¿no? Disculpadme ese término, te robaba una persona y la ponía a trabajar y además le pagaba, dejaba que trabajase desde su casa, en España o en el país que fuese, y trabajaba en remoto con un salario que era a lo mejor el 80% del salario que estaría cobrando en Palo Alto. De tal manera que la empresa tenía un ahorro de costes del 20% y el empleado tenía un sueldo que no es imaginable en España, ¿no? O en otros países. En muchos países, Estonia lanzó la primera visa digital que te permitía trabajar, te daba un visado para trabajar en Estonia independientemente de la compañía en la que trabajases. En los últimos años las empresas ya no roban talento, lo que hacen es comprar empresas. Pues el coste, la curva de aprendizaje, el coste que yo tengo de que de captar a una persona de aquí, otra persona aquí, es un proceso largo. Lo que hago es que si esa empresa tiene 60 empleados que trabajan en el ámbito ciber, compro a la empresa, incorporo 60 personas de golpe y ya luego las redistribuyo y con la empresa hago lo que sea, ¿no? Esto está pasando y es una manera, tengo que decir, muy eficaz de adquirir talento de una manera más rápida.
seguramente un poco más costosa, pero coste-beneficio finalmente seguro que es mucho más útil, porque también te llevas clientes. En cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que estamos hablando de un sector tremendamente con un enorme potencial. Nosotros hicimos un estudio presentamos en el Mobile en el 2022, hablamos de 24.000 puestos de trabajo sin cubrir en España, y no era una estadística, era un cuestionario, hablábamos de posiciones reales. Para el 2024, para este año o el año que viene, el gap iba a estar entre las 60 y 80.000 personas. En Estados Unidos, la administración Biden, en uno de los últimos reportes que hizo sobre la iniciativa de ransomware que pilota la Casa Blanca, hablaba de que tenían una falta de 500.000 puestos de trabajo sin cubrir solamente en Estados Unidos. Gartner, en un reporte antes de la pandemia, hablaba que en 2023-2024 estaríamos en 3,4 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Seguramente después de la digitalización que impulsó la pandemia, eso se habrá quedado corta. Es un sector de enorme oportunidad, es un sector de enorme necesidad, de ahí la oportunidad, y nuestro trabajo también es generar o contribuir o apoyar el desarrollo de ese sector, en nuestro caso en España, y también en colaboración con el resto de nuestros socios en el ámbito europeo. Y por eso es muy importante que trabajemos desde el ámbito público, en colaboración con el ámbito privado, el impulso en la generación de capacidades y en trabajar también con el ámbito de la educación, de las universidades, de la formación profesional, para conseguir, en el ámbito del reskilling, donde nosotros invertimos bastante, trayendo gente de otros sectores que ya no son tan productivos, para generar talento de ciberseguridad. A mí me gusta, hay un libro menos conocido, todo el mundo conoce Alicia en el País de las Maravillas. Hay un libro un poco posterior también de Lewis Carroll que se llama Frente al espejo, en español sería A través del espejo. Es una especie de segunda parte, Alicia en el País de las Maravillas, en realidad está conectado pero no mucho, pero en cualquier caso hay un personaje que a mí me gusta mucho para explicar lo que es la ciberseguridad, que es la Reina Roja, ¿no? La Reina Roja es un personaje que en esa partida de ajedrez, que es este segundo libro, siempre va diciendo: tenemos que correr, tenemos que correr, tenemos que ir más rápido, tenemos que ir más rápido para poder quedarnos en el mismo sitio. Con la ciberseguridad pasa lo mismo. El mejor departamento de I+D+I de ciberseguridad, siento decirlo así, pero es la realidad, está en el ámbito del ciberdelito. Tienen una motivación muy buena, que es el dinero, no tienen que cumplir normas para conseguirlo, lo cual facilita mucho las cosas. No estoy en ningún caso animando a eso, pero lo que quiero decir es que generan mucho dinero, el incentivo es muy claro, su capacidad de generar dinero depende mucho de su capacidad de innovar. En el mal sentido es una creatividad mal encauzada, pero no deja de ser creatividad. Por lo tanto, si queremos estar a la altura, y lo comentaban anteriormente en la presentación de antes, si queremos estar a la altura tenemos que ir muy rápido, por lo menos para quedarnos como estamos. Y yo creo que esto es algo que a nivel empresarial es muy fácil de ver. Cuando alguien sufre un ataque es facilísimo de ver. Pero es algo que también a nivel, en nuestro caso europeo, se ha visto y se están poniendo soluciones, ¿no? En la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de Tallinn del 2017, los jefes de Estado del Consejo se pusieron como objetivo que Europa fuese la primera región de ciberseguridad del mundo en el año que viene. Ya os anticipo que no lo vamos a conseguir, pero en cualquier caso es un objetivo aspiracional bastante bueno porque pone el foco en algo que es importante. Y gracias a eso se han desarrollado algunas iniciativas que os comentaré más adelante. Y el objetivo esa visión de 2017 ya estaba clara porque la realidad ya era una percepción, esta percepción ya era una realidad antes de que llegase esta fecha y el COVID sin duda lo ha impulsado de manera muy clara, ¿no? Ese empujarnos a todos al ámbito digital de manera forzada, de manera intensiva, yo creo que terminó de darle el empujón. En cualquier caso, insisto, todo lo que hagamos para correr hacia adelante nos va a permitir, cuando menos, quedarnos donde estamos, y eso es importante hacerlo. Y esta es nuestra visión. Nosotros trabajamos en no os voy a explicar porque el tema de la digitalización lo conocéis todos, el tema de la disrupción con la inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras, pues es más que evidente. Estamos en una época muy distinta.
Estamos en un momento, yo creo que todas las generaciones históricas piensan que su momento es el que va a cambiarlo todo, pero yo creo que realmente estamos en uno de esos momentos porque se están desarrollando tecnologías que van a dejar de necesitar al hombre para ser desarrolladas. Es verdad que el fuego puede surgir de manera espontánea, pero la capacidad transformadora del fuego es mucho menos limitada que la inteligencia artificial generativa, ¿no? Estamos en un momento donde la tecnología, los pasos que se están dando en el ámbito tecnológico se nos van a ir de las manos en algún momento, es decir, no lo digo en el sentido peyorativo, sino que literalmente no vamos a ser capaces de controlarlo porque va a ir más rápido que nosotros. Y eso es algo que, por ejemplo, yo creo que se ve muy claramente en la legislación sobre inteligencia artificial, la única que hay por el momento, o la primera en cualquier caso, que es la que aprobó a final del año pasado la Unión Europea, que es la nueva Ley de Inteligencia Artificial Europea, que ya directamente renuncia, con muy buen criterio, yo creo, a legislar a temas específicos, sino que hace una legislación que se basa en dos pilares. Uno, la ética, defender al ciudadano, al consumidor, y otro es la gestión del riesgo. Es decir, no entra en cuestiones de esto tiene que ser así o así, sino establece unos parámetros para gestionar el riesgo de lo que nos vayamos encontrando. Estamos en ese momento. Todo lo que viene a partir de ahora va a entrar en esa dinámica. El tema de la disrupción es una palabra que ya se viene usando mucho. Yo creo que, de hecho, ya se tiene que dejar de utilizar, hay que inventarse otra nueva porque ya es como un poco de modé. Pero la disrupción es una realidad y eso va a implicar, en nuestro caso, en nuestro ámbito de actuación, un incremento brutal, exponencial de la superficie de riesgo. Porque no es que la superficie de riesgo vaya a crecer, sino que va a crecer en ámbitos que no sabemos ni siquiera dónde están. Y eso representa una enorme obligación de generar capacidades para defendernos ahí. Y esa parte de gestión del riesgo es el primer driver. El segundo es, insisto, la oportunidad económica. Hace falta gente que trabaje en eso. Hace falta desarrollar capacidades, investigar, invertir en I+D+I para poder ir detrás de eso. Y además es que, aunque en países occidentales no quisiésemos avanzar ahí por temas de protección de la privacidad o cualquier otra cuestión que se os pueda imaginar que tiene mucho sentido, hay países que no van a hacer esto. Entonces, si tú no investigas, no vas a estar a la altura de lo que van a hacer otros países, ¿no? Asiáticos grandes, por decirlo así, de manera genérica. O países donde la normativa no les sujeta, no tiene una sujeción a la protección de los ciudadanos tan grandes que le va a permitir hacer cosas que nosotros, si no investigamos, vamos a estar muy atrás. Y ese es un cambio de paradigma. Y eso, insisto, es una nueva situación totalmente distinta porque la inteligencia artificial y otras tecnologías, insisto, no sabemos a dónde van a llegar porque no dependen de nosotros. Van a empezar a trabajar en algún momento de manera autónoma. Y ahí es donde nosotros, insisto, este es nuestro cuaderno de bitácora y ahí venimos trabajando. Venimos trabajando en estos tres ejes. El primero es fortalecer las capacidades. Ninguno de estos ejes se puede desarrollar desde el sector público. Nosotros somos facilitadores, nosotros somos impulsores, nosotros en la medida de las posibilidades somos financiadores con el dinero nuevamente de los demás, del sector privado, de todos los ciudadanos. Pero ese es nuestro rol. Las capacidades se tienen que generar en colaboración público-privada. El sector privado, la investigación va mucho más rápido que lo que somos el sector público y nosotros tenemos que apoyar. Por lo tanto, fortalecer las capacidades, no me canso de decirlo, es un tema fundamental. El segundo eje es el impulso del ecosistema, nuevamente la oportunidad. Y nosotros lo tasamos en tres palancas. Primero, el desarrollo de la industria. Necesitamos más empresas, necesitamos empresas con soluciones y servicios mucho más eficientes, mucho más competitivos, y en eso tenemos que trabajar. Y para eso es fundamental la segunda palanca de este segundo eje, que es la I+D+I. No podemos pretender desarrollar soluciones sin invertir en investigación y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Y la última palanca del segundo eje del impulso del ecosistema es el talento. No me voy a detener porque ya he sido muy pesado con eso antes, pero hace falta gente para hacer todo esto. El tercer talento es el ámbito internacional. Esto no lo podemos hacer solos. El perímetro de seguridad, en el caso de España, no es solamente España.
Y esto yo siempre lo intento visualizar de una manera muy clara. España tiene empresas en América Latina con enorme peso, intereses económicos en América Latina. Nuestro perímetro de seguridad no es solamente nuestra frontera, también es América Latina. También tenemos intereses económicos y tenemos cuestiones, digamos, de otra índole con el norte de África, temas de migración. Nuestro perímetro de seguridad también es el norte de África. En Oriente Medio estamos desarrollando también actividad porque es uno de los actores o una de las regiones que va a coger un impulso o está cogiendo un impulso enorme, porque en algún momento alguien se dio cuenta de que el petróleo iba a dejar de ser un activo y hay que diversificar. Y esto lo estamos viendo de manera muy clara en Arabia Saudí, que con esa visión 2030 está intentando transformar el país, abrirse al exterior, salir fuera a invertir. Esto yo creo que no hace falta que lo expliquemos en España. Y que lo está haciendo en el ámbito reputacional, pero también en el ámbito empresarial. Por lo tanto, eso va a ampliar nuestro perímetro. También tenemos intereses económicos allí. En definitiva, la parte internacional es crítica porque el perímetro de seguridad, para que nosotros estemos protegidos, tenemos que trabajar en esos ámbitos. Hace unos días, ayer creo que fue, salió la noticia, o hace un par de días, del problema que ha tenido una importante entidad financiera española de filtración de datos, que atacó de manera simultánea o que afectó de manera simultánea España y Chile, por ejemplo, y algún otro país. No fue, o sea, no es que apareciese en un sitio y se expandió, es que fue al mismo tiempo. O sea, ese perímetro de seguridad, insisto, por eso es muy importante el ámbito internacional. Y nosotros, en los últimos 4 años, lo que hemos venido trabajando es en todo esto, de manera muy acusada, en la generación de capacidades y en el ámbito internacional, o sea, en esos 3 ejes, porque el impulso del ecosistema es algo en lo que de manera clara vamos a tener que seguir invirtiendo y tenemos que seguir desarrollando, y para el que tenemos que contar con el sector privado. Hemos estado trabajando en los últimos años, como decía, en añadir valor a este ecosistema español. Hay diferentes iniciativas que venimos trabajando. SNCC.es, que es el que yo dirijo en España, es ese Centro Europeo de Competencias de Ciberseguridad de la Comisión Europea, y lo que pretende es canalizar toda esa financiación. El Programa Digital Europeo, solamente en el ámbito ciber, en el periodo 21-27, tenía una inversión de 1.800 millones de euros para toda Europa. Tenemos que ser mejores captando esa financiación para proyectos de I+D+I en ciberseguridad. El programa Horizonte Europa, en el clúster 3, también tenía unas cifras similares para el mismo periodo. El Fondo Europeo de Defensa, y ahora me detendré un poco ahí porque eso es importante, tiene una financiación 21-27 de 8.000 millones de euros. Hay una parte importante de desarrollo de tecnologías de uso dual, en la que también tenemos que estar. Por lo tanto, nosotros estamos muy confiados en que esa palanca del NCC nos va a permitir incrementar los proyectos de I+D+I. Y esto es como dice en América Latina, esto es un llamado a las universidades, a los centros de investigación, a las startups, a las empresas, a que trabajen o que nos acompañen en este proceso, o que podamos serles útiles, mejor dicho, en este proceso de investigación. Nosotros, a través de la compra pública innovadora, esa iniciativa que veis aquí a la izquierda, esa CPI, estamos invirtiendo en torno a 224 millones de euros en resolver retos de ciberseguridad que no están resueltos por o sea, que los usuarios finales nos dicen que necesitan resolver, que nosotros mismos planteamos. Estamos invirtiendo mucho ahí con ese esquema porque es crítico generar esas capacidades. Donde nosotros no llegamos, donde los ciberdelincuentes están invirtiendo para saber mejor cómo atacar, nosotros tenemos que aprender a defendernos, y por eso estamos invirtiendo ahí. En este programa están participando universidades, como decía, startups, grandes empresas, empresas que no son del ámbito ciber. ALSA, la empresa de transportes, está ahí metida. Están metidas grandes empresas de este sector. Está Indra, en fin, hay muchas empresas, pero en cualquier caso, insisto en ese mensaje, son programas para generar capacidades en ese contexto que os explicaba anteriormente. Estamos trabajando también en el ámbito de RETECH, que RETECH es una iniciativa que hemos puesto en marcha para coordinar esfuerzos con las comunidades autónomas. Hay una cosa que pasa mucho en este país, en España nos pasa esto muchas veces, es que sacamos una iniciativa y todos nos dedicamos a hacer lo mismo.
Entonces, al final lo que hemos hecho es abordar con las comunidades autónomas el objetivo fundamentalmente de ReTech. Creo que tengo una diapositiva por ahí. Sí, el objetivo fundamentalmente de ReTech es generar capacidades, esto que hablamos, y conocimiento en ciberseguridad de manera especializada. Es decir, nos hemos, entre comillas, repartido con las comunidades autónomas sectores relevantes, sectores esenciales, y estamos trabajando con ellos, vamos a trabajar con ellos en generar capacidades y conocimiento ahí. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de Smart Cities se está trabajando Andalucía, también en el ámbito de salud, y lo que pretendemos es generar conocimiento y capacidades y que eso revierta en el resto. Si se lanza un programa, igual todos trabajan en lo mismo. País Vasco está trabajando en energía. Valencia en temas de transporte en vehículo conectado. Al final lo que queremos es tocar todos los palos, ¿no? Pues, insisto, estamos trabajando aquí para generar esas capacidades de manera coordinada. Vuelvo un momento atrás. Hay otra iniciativa que quiero mencionar especialmente, que es el tema de la aceleradora del proyecto Diana de la OTAN. Para que veáis esto que os comentaba antes de la generación de capacidades del ámbito civil y militar. La OTAN es plenamente consciente de que necesita desarrollar capacidades en el ámbito digital. Como sabéis, en Tallinn la OTAN tiene el headquarters de la parte ciber de OTAN y lo que está intentando es generar más capacidades, y para eso lo que quiere hacer es trabajar con el sector privado de una manera más decidida. Ha lanzado una iniciativa que se llama Diana. Diana es un proyecto de emprendimiento, de aceleración de startups que trabajen en soluciones de uso dual, civil y militar. Y dentro de Diana hay una serie de aceleradoras. Nosotros, España, presentó una candidatura e INCIBE ha sido designada como aceleradora para ciberseguridad en España, de la OTAN. Nos hemos incorporado a este proyecto porque, insisto, el objetivo es traer conocimiento y capacidades del sector privado, ponerlo en común con el ámbito civil y trabajar en ese ámbito que inicialmente os explicaba de la ciberguerra, la guerra híbrida, como queráis llamarlo, que es permanente. Porque al final se ataca al mismo tiempo al ámbito civil, al ámbito de la defensa nacional y al ámbito de los sectores económicos, y por lo tanto se tienen que generar capacidades. OTAN se ha dado cuenta hace un tiempo de que necesita esa colaboración. La Comisión Europea hace mucho tiempo se dio cuenta de que necesita esa colaboración. Estados Unidos viene trabajando desde hace mucho tiempo para desarrollar esa colaboración. Tenemos que insistir, tenemos que seguir trabajando, tenemos que incorporarnos a ese nivel de colaboración para generar capacidades en el ámbito de la ciberseguridad. Otra de las iniciativas que os quería comentar es dentro del ámbito de la investigación, y voy a pasar, bueno, no lo puedo explicar aquí, es el tema de las cátedras universitarias y proyectos estratégicos. Lanzamos una invitación pública para que las universidades públicas españolas, como líderes del consorcio, pero incorporando cualquier entidad público-privada, pudiese trabajar en líneas de investigación o pudiésemos financiarles líneas de investigación que estaban haciendo en el ámbito ciber. Voy a tener que ir porque no me acuerdo de memoria. Hemos conseguido firmar, creo que más de 60 acuerdos, hablo de memoria, perdonad. Sí. Nos presentaron 24, las diferentes universidades nos presentaron 24 propuestas de cátedras universitarias y 55 proyectos estratégicos. A día de hoy hemos firmado 66 acuerdos con un presupuesto de algo más de 42 millones de euros, y todavía estamos evaluando alguna iniciativa más. Esto es muy importante porque lo que estamos haciendo es traer a la universidad, traer al ámbito de investigación a este mundo de manera más decidida, o por lo menos apoyarles. Ya estaban en este mundo hace mucho tiempo, pero darles financiación para que sigan creciendo ahí. Y esto es otro de los ejemplos en los que estamos trabajando para generar estas capacidades. Voy a ir rápido porque me han pedido que deje un poco de tiempo para preguntas, si tenéis alguna pregunta. Cuento una última iniciativa que estamos desarrollando, que es el programa de emprendimiento de INCIBE. INCIBE tenía un programa de emprendimiento aceleración que va desde la idea hasta la internacionalización. Lo hacíamos una vez al año, incorporamos una vez al año empresas, las financiamos, las aceleramos,
Entraban después en nuestro programa de internacionalización. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, con 25, no solo de nuestro programa en general, con 25 empresas en la RSA de San Francisco, que es un evento de ciberseguridad que conocéis bien, bastante interesante a nivel global. Entonces, trabajamos con todo esto, lo hacíamos con un programa, lo que hemos hecho es cambiar completamente el enfoque, y lo que estamos haciendo es colaborar con entidades de emprendimiento a nivel provincial que desarrollan estos programas con nuestra financiación, con nuestro expertise, con su financiación y con su expertise. Creo que aquí hemos firmado un acuerdo con el Linares, con la mina. Creo que alguno más aquí, disculpadme que de memoria no me acuerdo, pero en cualquier caso venimos trabajando. Lo que queremos es escalar de un programa de INCIBE a colaborar con entidades que hacen esto, financiarles para que tengamos muchos programas en España. Ese es un poco el objetivo. Por lo tanto, yo os animo a que os acerquéis a esta iniciativa, si estáis en ese momento de poner en marcha una idea, de acelerar una idea, porque lo que estamos haciendo con el programa es incorporar empresas de ciberseguridad o ideas, startups digitales que tengan un componente de ciberseguridad, con lo cual ampliamos mucho más el ámbito de actuación. Bueno, el laboratorio, básicamente estamos terminando de poner en marcha un laboratorio 5G. Como a mí cuando me paso por el laboratorio a que me enseñen los equipos, yo no me entero de mucho, yo no soy técnico. Lo único que me dice el director del laboratorio dice, esto es un pepino, esto es un pepino. Entonces, yo no sé qué estamos haciendo exactamente a nivel técnico, no lo puedo explicar, pero sí sé que es un pepino, que yo creo que eso es un concepto transversal que podemos entender cualquiera, hasta yo. Y lo que sí tengo claro es que lo que queremos es que eso sea un centro de testeo de todas, no solamente de todos los programas de aceleración que os he comentado anteriormente, sino de cualquier iniciativa. Vamos a poner otro en Málaga. Lo vamos a poner, la idea es que esté terminado a final de año. De hecho, la licitación ya salió hace unos meses, con lo cual aquí cerquita tendremos otro espacio, y iremos poniendo alguno más por el resto de la geografía. La idea es también integrarnos con la red de laboratorios que se está desarrollando. Bueno, de esto ya os he hablado, no os voy a dar mucho la chapa más. Simplemente lo que quiero hacer es animaros a que os unáis a este ecosistema, porque nosotros estamos trabajando, insisto, toda la parte de meter miedo de que nos atacan, yo creo que todos lo tenemos claro aquí. El fortalecer capacidades, el trabajar para generar capacidad, yo creo que todos lo tenemos claro aquí. Lo que a veces no hemos sido capaces de explicar de manera muy clara es todo lo que estamos haciendo para el impulso del sector de la ciberseguridad. Así que yo os animo a que os unáis a este ecosistema en el ámbito de investigación, que nos hace mucha falta como país, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito del talento. Nosotros estamos lanzando muchas iniciativas que fundamentalmente es poner a disposición de todos los que tenéis buenas ideas, todos los que tenéis buena cabeza para investigar, poner a vuestra disposición financiación para hacer esto. Tenemos esta ventana de oportunidad que se llama Plan de Recuperación. Comentaba anteriormente nuestro compañero que hay mucho déficit en administraciones públicas para apoyar esto. Es cierto, ese dinero de fondos de Next Generation no va para INCIBE. Nosotros somos gestores, pero lo tenemos que distribuir. Para que os hagáis una idea de la oportunidad, de esa ventana de oportunidad que se abrió, INCIBE tiene un presupuesto anual de unos 20-23 millones de euros. En 3 años estaríamos hablando de 70. Solamente con los fondos del plan de recuperación, que no podemos ejecutar en nosotros mismos, sino que tenemos que distribuir a través de esos diferentes programas, nos dieron 564 millones de euros. O sea, estamos hablando de gestionar un presupuesto, el total del presupuesto sería el 90%. Y eso lo tenéis que ejecutar, insisto, las empresas, las startups, las universidades. Lo que queremos es poner en marcha programas que os sean útiles, que os unáis a ese ecosistema y que esa unión y que ese ecosistema que estamos generando, esa interconexión en la que estamos trabajando, nos permita después exportarla a otros países. Cuando hablaba al principio de generar capacidades de ciberseguridad europea, es porque todo este trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos años hemos empezado a conectarlo con otros ecosistemas. Estuvimos hace poco en la feria INCIBER de Lille, en Francia. Estuvimos en enero
con una delegación, en febrero, en una delegación en Riad, en Arabia Saudí, para todos estos temas. Hay una feria de defensa a nivel global muy fuerte allí, para todo este ámbito de desarrollar la industria de ciberseguridad en el vertical de defensa. Vamos a seguir trabajando a nivel internacional y la verdad que la respuesta que estamos teniendo es muy positiva, ¿no? Estamos teniendo muchas consultas de universidades, de empresas que están buscando generar una red. Nosotros aquí, insisto, tenemos un rol que es ser facilitadores de esta interconexión, con lo cual sí que os animamos a que os acerquéis a nuestros programas, a que identifiquéis aquellos temas donde os podemos ayudar y, por supuesto, vamos a estar encantados de hacerlo. Termino ya, para ceñirme al tiempo, he recuperado un poco de lo que había antes, termino ya simplemente volviendo a Luis Carroll, porque al final nosotros estamos intentando correr. Todos sabemos que la administración pública no es Carl Luis, bueno, no sé cómo se llama el que corre ahora los 100 metros Luis, es que yo me quedé muy atrás. Pero supongo que ahora habrá alguien que gana los 100 metros lisos de manera clara. Pues no somos ese o esa, también no somos esa persona, pero vamos a intentar seguir apoyando, vamos a intentar seguir ofreciendo oportunidades y sobre todo queremos escucharos y que nos digáis dónde podemos, insisto, ayudaros. Así que nada más, os dejo con la Reina Roja, que tiene de cogida la mano Alicia, que va detrás, como nosotros, con la lengua fuera. Os agradezco mucho vuestro tiempo, os agradezco la invitación y felicito nuevamente a la organización del evento porque este tipo de congresos son más que necesarios. Nosotros desde ENCIBE seguiremos apoyándolo y, por supuesto, podéis contar con nosotros para cualquier tema. No sé si tenéis alguna pregunta, yo en cualquier caso os doy las gracias por vuestra atención, que esta chapa un viernes, aguantarla tiene bastante mérito. Así que muchas gracias.